Listo. Bueno, el día de ayer era la tercera sesión. Eh, Participamos el profesor Eduardo Restrepo, el profesor Carlos Duque, Cecilia López y Santiago Herrera. Iniciamos con la relatoría por parte de Cecilia. Cecilia recogió los términos y los conceptos más importantes que habíamos trabajado en la segunda sesión, que justamente era de conceptos. En ellos hubo pues el mapeo de Cecilia de los conceptos más importantes que trabajamos, las discusiones que se dieron. Hubo después de la relatoría por parte del profesor Eduardo unas precisiones sobre unos conceptos. Se precisaron dos conceptos y se precisó pues como un autor, ¿cierto? Luego de esta precisión, Santiago, pues yo realicé una pregunta sobre lo que significaba un poco las independencias en términos de este proceso de colonialidad, ¿cierto? Entonces lo entendimos mucho más desde el colonialismo, las independencias, cómo se trasladaban las estructuras, pero seguían siendo las mismas estructuras, cómo se percibía distinto desde Europa. Bueno, y eso nos permitió abrir pues como un tema bien importante que luego trabajamos un poco más, que fue Europa más allá de las fronteras geográficas, o Europa más allá de su geografía, ¿cierto? Entonces trabajamos a Chakrabarty, un poco pues como antecediendo lo que también se podía encontrar en él como parte de crítica, que era la sesión del día de ayer, ¿cierto? Entonces ambos profesores dieron respuestas sobre la pregunta y hablamos un poco pues sobre la relación de lo antieuropeo o de la ubicación de Europa en términos de la colonialidad, ¿cierto? Que si bien hay una crítica al eurocentrismo, no es una propuesta contra Europa, pues ni se trata de eso, ¿cierto? Bueno, volvimos a repetir un poco la diferencia entre colonialismo y colonialidad, porque era muy importante, y cómo la descolonización no era exclusivamente, pues esto que yo les decía, todo contra lo europeo, ¿sí? O pues irse en sí contra Europa. Hablamos de algunos términos importantes como el dispositivo de blancura, la diferencia entre transmodernidad y posmodernidad, entendiendo la posmodernidad como una eclosión intraeuropea y la transmodernidad como otra propuesta u otros discursos. Sí, obviamente también con sus críticas, pero entendiéndola como una perspectiva distinta. Se abordó la pregunta sobre la diferencia entre las modernidades alternativas y las alternativas a la modernidad, ¿sí? Trascendiendo ese concepto, las nociones de desarrollos alternativos y alternativas al desarrollo, ¿cierto? Luego de esto, pues ya entrados en el tema de ayer, que era, como les decía, las críticas, ¿cierto? Vimos tres críticas principalmente, nos centramos en tres críticas, se sustentaba la clase en tres críticas. La primera de ellas era qué es la modernidad y si existe tal cosa como una modernidad única, ¿cierto? Sin variaciones, o si por el contrario la modernidad tendríamos que acercarnos a cómo se ha experimentado, cómo se ha manifestado, cuáles han sido sus manifestaciones. Bien, la segunda crítica, pues ya voy a tomar un poquito cada una de estas. La segunda crítica, ¿cierto? Eh, Partía que pues, la colonialidad, perdón, planteaba hablar desde las fronteras, ¿cierto? Abrirse a otros sujetos, pero había sido en sí misma, ¿sí? Un discurso, una práctica y una propuesta en un ámbito que también había estado vetado a otras voces, ¿cierto? Que se repetían ciertos patrones dentro de la misma decolonialidad que la misma decolonialidad criticaba, ¿cierto? Eh, y la última crítica es que no se podía solo abordar con un pensamiento, ¿sí? Sino que había una relación o debería haber una relación directa entre pensamiento y praxis. Entonces, frente a la primera crítica de cómo entender las modernidades, ¿cierto? Era entender mejor los dispositivos, ¿sí? Cuáles eran los dispositivos de los que se había servido el discurso, de cómo se habían manifestado, cómo se habían eh, experimentado, tanto para quien pues estaba del lado de la colonialidad, como para quienes pues sufrían la opresión o eran vistos como el otro, ¿sí? Quienes eran colonizados. Bien. Esto empieza con discusiones como, por ejemplo, el concepto de hombre, el concepto de comunidad, ¿sí? Porque tanto hombre como comunidad son construcciones coloniales, ¿bien? Pero existe también una forma de entenderlas desde la decolonialidad que no implica destruir esa concepción. Entonces, si la comunidad es una respuesta de colonial frente a ese proceso de colonialidad, hay que entender que la comunidad también es un concepto colonial y
que las mismas colonias han hecho comunidades, o se han estructurado como comunidades. Bien, bueno, también hablamos un poco de las tecnologías del poder, ¿cierto? Que las tecnologías del poder era otra forma de materialización y de otra forma de entender, dentro de esa primera crítica, otra forma de entender la colonialidad. Sí, la colonialidad, no como una sola, sino pues como las colonialidades. En la segunda crítica hablábamos principalmente de la surgida dentro del feminismo, ¿cierto? Pero también dentro de las voces que trabajan un poco el indigenismo, incluso personas que pertenecían a comunidades indígenas, que identificaban que había un veto o había una cierta censura, ¿cierto? Eh, en abordar conceptos que para la decolonialidad eran muy importantes, pero que incluso ya habían sido tratados antes. Entonces la propuesta o la crítica era como, bueno, ¿por qué la decolonialidad se está usando esos conceptos o si estos conceptos le son eh, prácticos, ¿bien? O están acordes a su pretensión, a sus propósitos, ¿por qué se están dejando de lado, ¿cierto? Cuando eso sería algo más enriquecedor. Y por último, la crítica de que no hay pensamiento sin praxis, ¿cierto? Es que, pues, ver quién es o dónde se ejerce o cómo se ejerce esa decolonialidad no se puede quedar solo en un pensamiento, sino que se exigen unas praxis mucho más en el mundo de hoy y mucho más como se ha mostrado que, pues, si bien lo que ha mantenido la colonialidad son sus dispositivos, los dispositivos son una relación práctica directa. Bien, por último hablamos un poco de la figura pues como del salvaje, de esa exoticidad del salvaje, ¿cierto? Cómo le servía y cómo era figura pues para la misma colonialidad. Eh, y terminamos por último una discusión bien interesante, ahí yo pongo mi énfasis sobre la connotación de sujeto, ¿sí? De sujeto nacido primero como un discurso desde la colonialidad, pero luego también entendido desde otra perspectiva, diferenciándolo de individuo, entendiendo propuestas que han sido muy interesantes desde el mismo marxismo, pero no un marxismo netamente con la connotación o con la categoría de clase, sino un marxismo, por ejemplo, más cultural. Y bueno, eso fue pues como el cierre de la sesión de ayer. Santiago, un mapa muy interesante. Cecilia, no sé si, o Carlos, si quieren hacerle comentarios, ampliaciones, cosas que se le quedaron a Santiago por fuera y que quieran anotarle. No, está muy bien, profe. No, yo no veo ninguna. No, yo veo todo muy bien. Las posibilidades de pensar la modernidad, las debilidades. em, no pensemos en el poder, sino cómo opera el poder, que lo habla, usted lo habla desde Foucault. Bueno, no, estaba muy bien, profe. No, no tengo. Carlos, ¿tú tienes alguna anotación que hacerle? No, me parece bien el esquema. Sí. Oiga, man, ¿usted por qué no se dedica a hacer relatorías como mapas de discusiones? Ya No, encontró la verdad, tiene una la habilidad. vocación. Y uno, porque la primera sesión el man estaba dormido. Y yo dije, esa relatoría que va a entregar no, pues, no va a dar pie con bola. Y nos salió con una relatoría. No, pero es de coloniales, no, Pachamama, no, yo estaba aburrido. No, mentiras, mentiras, los estoy molestando, yo no Vale, estaba dormido. vale. No, Viejo, sino que a mí en el trabajo me toca hacer muchas cosas bueno, administrativas, entonces eso me ha pulido esa habilidad. eres una habilidad muy buena. Yo les quiero proponer, a propósito de eso, a Cecilia y a Santiago, que nos enfoquemos en esas relatorías para no pedir una serie como de trabajos distintos y trabajo final. Entonces yo lo que les propongo, y a Cecilia le toca la última relatoría, yo voy a hablar con José Roberto para cuando tenemos notas y les doy como, digamos, como unos 3 o 4 días antes para recibir los borradores. Si me quieren enviar algo para mirar y comentárselo con todo gusto, pero yo quiero que sean unas muy buenas relatorías, porque si pensamos transcribir la cosa y todo eso, serían parte del texto que publicaría, ¿cierto? Obviamente, pues ustedes son los autores, ahí no le vamos a quitar autoría a nadie, pero sí es muy importante para no pedirles un trabajo de otra cosa, pedirles las relatorías y los protocolos. Entonces, prefiero que sean dos cosas muy buenas
a no 5 cosas más o menos, ¿cierto? Entonces, si ustedes están de acuerdo, Santiago y Cecilia, le metemos a eso. Vale, entonces unas relatorías muy bien jaladitas. Yo creo que tenemos un punto de partida muy bueno. Los mapas que han hecho tienen 2 estilos distintos y está muy bien. Santiago tiene el zoom más arriba, Cecilia es más detallada en las cosas y está bien, cada cual tiene su estilo de trabajo. Y además están las grabaciones, que se las he ido compartiendo siempre para que tengan ese backup, o sea, no les toca simplemente trabajarlo desde las memorias. Entonces esperaría 2 relatorías de cada uno súper buenas y que sea como un anclaje de la cosa, casi que esas relatorías podrían ser parte de la introducción o de los, no sé, ahí podríamos mirar la cosa, cómo sería. Listo, entonces quedamos con eso. Vale. Quiero que abramos el espacio a interrogantes, discusiones, asuntos que queramos discutir, que hayan quedado sueltos o que queramos plantear, que han quedado ahí en la cabeza y que queremos sacarlos, antes de meternos con la última parte, que es las conexiones, que es como lo que vamos a ver ahora de cierre con esta sesión. Podríamos hablar un poquito de la sociedad societal. De la idea de societal de Aníbal Quijano. Sí, Bueno, sí. podríamos ampliar eso. Mira, Perdón, profe, a mí, antes que se me olvide, yo tenía esa pregunta también anotada. No es la misma, pero yo en un texto creo que el que era para ayer, leí que se reconfiguraba lo social. Sí, Aníbal Quijano está discutiendo con 2 polos. La noción de heterogeneidad histórico-estructural está discutiendo con 2 polos. Está discutiendo con la teoría social más tradicional, estructuralismo, funcionalismo y cierto marxismo, que piensa que la sociedad existe y existe como una totalidad dada, ¿cierto? Los funcionalistas piensan que es una totalidad armónica y el conflicto es una anomalía. Ellos incluso tienen un concepto que es el de anomia para dar cuenta del conflicto. Los marxistas pueden incluir el conflicto, ciertos marxistas, porque el marxismo pueden incluir el conflicto, pero asumen que la totalidad social es una cosa que está ahí, ¿cierto? Que es una cosa que hay que entender, examinar y dar cuenta de. También, o tendencias más, digamos, más estructuralistas o más de la teoría de la acción racional. Entonces, la teoría, digamos, social más convencional asume la totalidad social como un existente ahí, que está dado. Por otro lado, está lo que Aníbal Quijano llama las teorías posmodernas, que atomizan lo social. No hay ninguna totalidad social. Lo que hay es simplemente procesos desligados, fragmentados, sin ninguna posibilidad de totalidad social. Entonces, Aníbal Quijano está discutiendo con esos 2 polos y lo que él plantea es que lo societal es más el resultado de unos procesos en conflicto que son heterogéneos, que tienen horizontes de historicidad muy distintos, pero que se articulan, para usar esa expresión de Hall, que se articulan a partir de una serie de digamos, de configuraciones de dominancia muy históricas, muy específicas, que permiten que la totalidad social opere de una forma. Entonces, la totalidad social no es una anterioridad, sino es algo que se va produciendo y se va transformando. Por eso él prefiere hablar de lo societal antes que la sociedad como una cosa dada. Les contaba ayer también que en esa misma tradición está el análisis de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, con ese libro de Hegemonía y Estrategia Socialista. Ellos también piensan que lo social no es una cosa que está ahí en el mundo, sino que hay que producir. La totalidad social se tiene que producir y para Laclau y Mouffe se produce a partir de prácticas articulatorias de antagonismos sociales y eso es lo que ellos llaman hegemonía, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir es que Aníbal Quijano está haciendo una discusión con toda la teoría social, con la más tradicional y con la que él considera posmoderna, donde se niega la posibilidad de la totalidad social. La totalidad social no está dada, la totalidad social no es inexistente, la totalidad social es el resultado de procesos históricos, heterogéneos histórico-estructurales. Esa es la idea de Aníbal Quijano
Y por eso a mí ese artículo de colonialidad del poder y clasificación social, me parece que esa discusión es súper importante. Y de ahí viene la noción de clasificación social. Él dice, tenemos que movernos de la idea de clase social como una estructura dada a pensar más en el asunto de clasificaciones sociales, donde la clase social es una de las tantas clasificaciones. Ahora, no es cualquiera, en algunos momentos puede ser muy importante, pero en general es la raza, la clasificación social la que tiene una posición en dominancia con respecto a la heterogeneidad histórico-estructural. Entonces es por ahí, es por ahí. Hay que simplemente, yo creo que si entendemos que ese término lo que busca es posicionarse de otra manera frente a la ontología de la totalidad social, ya es muy importante. Ahora, eso tiene muchas discusiones por detrás, eso tiene muchas teorías por detrás, y eso muestra que el Aníbal manejaba un montón de discusiones. Él es expresión también de un montón de procesos y de elaboraciones del pensamiento latinoamericano y del pensamiento estadounidense. Él iba mucho a Estados Unidos, incluso trabajaba en el instituto con Wallerstein. Él trabajaba allá en la Universidad de Nueva York, en el instituto de Birmingham, donde se trabajaba todo lo del sistema mundo moderno. Ese artículo es publicado por una revista que dirigía Wallerstein. La conversación de Wallerstein y de Quijano es de muchos años. No es de un verano, no es de un momento. Quijano iba mucho a ese instituto y Quijano conversaba muy. Por eso el artículo del 92, donde ellos dos son coautores, es el resultado de esa conversación. Y Wallerstein, si no saben, es un autor, no es menor, es un autor súper central en la teoría sociológica y en una concepción del marxismo que no es ortodoxa. Es una lectura más en términos de pensar desde lo histórico y desde lo sociológico. Él tiene mucho lo histórico-social. Él incluso habla de capitalismo histórico y trabaja el capitalismo como un asunto que hay que entender en términos históricos, no en términos de su lógica abstracta. Él no piensa tanto en términos de modo de producción, sino de capitalismo histórico, de cómo se ha concretado el capitalismo en términos concretos, no en términos del capital, del libro del capital, de cuál es la lógica pura de ese modo de producción. No sé si eso de alguna manera va. ¿Qué otras cosas están como en el tintero? Yo tenía esa pregunta que es que en el texto, yo me leí para ayer el texto de Jehel, ya no me acuerdo. Sí, la libanesa, la libanesa. Sí, y ella dice, Ella trabaja sí, en Actor Red. Ella trabaja exacto. desde la Tour. Sí, y ella, citando a Latour, dice que se reconfigura lo social. O sea, que una de las cosas que ha pasado es que se reconfiguró lo social. Quisiera extender un poco esa noción. Pero esto es otra cosa. Esto no es Sí, sí. lo que estamos discutiendo. Lo de la Tour es una cosa que se llama el giro, digamos, como el de antropocentrar el análisis. Para la Tour, lo social no es simplemente las relaciones entre seres humanos. Para la Tour, incluso la sociedad no la debemos entender simplemente como relaciones entre seres humanos, sino que la Tour, como muchos otros autores, o sea, Timothy Mitchell también, pero mucha otra gente, está en un giro que se llama el giro ontológico de manera más general, pero es como la discusión del antropocentrismo que lleva a una cosa que se llama poshumanismo, que es la idea de que los seres humanos debemos entendernos en relación con otros actantes, si queremos usar la expresión de Latour. Latour trabaja desde teoría del actor red. ¿Esto qué significa? Significa que los actores son los actantes, no son simplemente los seres humanos, sino que la energía o el clima o los animales o las bacterias son actores también.
no solamente, la historia no la hacen solamente los seres humanos, la historia la hacen los seres humanos en relaciones muy imbrincadas con otros existentes del mundo, que pueden ser no humanos, muchos de ellos. Entonces, desde la teoría del actor red se saca la idea de que la sociedad es solamente un asunto de humanos y se mete toda la dimensión de la tecnología, por ejemplo, de las políticas, de las condiciones materiales, los nuevos materialismos que se mueven ahí. Pues, por ejemplo, para llevar esto más concreto, a una cosa más concreta, él tiene un libro que se llama La pasteurización de Francia. Y él muestra cómo las bacterias no están ahí en el mundo simplemente para ser descubiertas, sino que las bacterias son entendibles, son legibles, son producidas por una serie de mediaciones de los laboratorios, de políticas públicas, de recursos, de disputas políticas, ¿sí? De egos dentro de los científicos y todo eso. Y todo llevar a entender la existencia de las bacterias, a poner a las bacterias como unos existentes, también tiene efectos en que Pasteur exista como tal. O sea, si Pasteur no evidencia, no visibiliza, no produce las bacterias, con todas estas mediaciones de laboratorios, energías, conceptos, políticas y todo eso, pues Pasteur tampoco existiría. Y lo que se genera con ese asunto es toda una serie de procesos de pasteurización, pero no simplemente en términos de la tecnología, sino en términos de la sociedad, de la medicalización de la sociedad, de todo lo que implica para Incluso la ciencia, porque para Latour la ciencia es un actante de esos, ¿no? Sí, pero la ciencia es muchas cosas. La ciencia son laboratorios, la ciencia son políticas, son seres humanos, son electricidad, o sea, son un montón de asuntos, ¿cierto? Entonces, precisamente el trabajo de Latour en los estudios de ciencia y tecnología es desmontar, desepistemologizar la ciencia y, digamos, como fracturar los múltiples actantes que, que confluyen en cualquier conocimiento producido por la ciencia, y son múltiples, son desde el que limpia el laboratorio, la ley que permite que se puedan hacer ciertos experimentos, el conocimiento de ciertos reactores químicos, o sea, todo eso es un asunto muy denso. Y todo eso tiene un lugar y tiene una acción, por eso son actantes, ¿sí? Entonces, la teoría del actor red lo que busca es un poquito desamblar lo social, ese es el título de uno de sus libros, desamblar lo social centrada en lo humano, lo que se llama el antropocentrismo, y permitir el análisis, digamos, en términos de una serie de actantes y de relaciones que constituyen también a los humanos como actantes. Hay, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me encanta, de un autor que se llama Timothy Mitchell. Él tiene un artículo que se llama ¿Puede el mosquito hablar? Una pregunta. Esto es un guiño a uno de los artículos más importantes en la teoría social de Spivak, que se llama ¿Puede el subalterno hablar? Este de ¿Puede el mosquito hablar? Se los puedo compartir también ahorita. Es un asunto que él se pone, se pregunta por lo que sucedió en Egipto en la Segunda Guerra Mundial, y una epidemia en una zona que nunca había tenido una epidemia de paludismo que mató más gente que la guerra. Y entonces él se pregunta por qué pasó eso. Y entonces él muestra cómo se intervienen. Para que eso suceda, intervienen cosas como la represa del Nilo, como las lluvias, como las inundaciones, pero también la guerra que hizo que los ferrocarriles fueran por otro lado. O sea, hace un análisis donde complejiza y donde coloca al mosquito no simplemente como un ente pasivo, sino como un actante de la historia misma de Egipto. Y ese mosquito se conecta con cosas que pasaron en Estados Unidos, con toda la invención de las prácticas de fumigación que tuvo unos efectos nefastos, y con todas las cagadas que han hecho los científicos al querer, el conocimiento experto al querer manejar el Nilo, y la cagan con eso. Entonces es muy interesante eso es lo que se denomina el
como el cuestionamiento al antropocentrismo, a que los análisis sociales solo ven interacciones entre seres humanos y no ven que la historia también está condicionada por asuntos como el clima y cómo el clima también se relaciona con las cosas que hacen los humanos y cómo todo eso está profundamente conectado. Eso se llama en teoría social, se llama poshumanismo, en el sentido de dejar de poner al ser humano en el centro de la cosa. Y eso lleva a una cosa que una gente llama antropoceno, que a mí me parece una idea muy interesante, pero problemática. Es una idea de que los seres humanos estamos teniendo en estos últimos 200 años un efecto de tal magnitud sobre la existencia del mundo y sobre la Tierra que es conmensurable con otras grandes épocas geológicas. Entonces se habla del antropoceno. Ahora, mi crítica es que no es el antropoceno, o sea, no es que los seres humanos lo hagan, es un tipo de seres humanos con una lógica muy particular y no es la modernidad, es el puto capitalismo. Entonces, por eso es mejor hablar de el capitaloceno que el antropoceno, porque la culpa no es de todos los seres humanos, ¿eh? La culpa es de unos seres humanos que además han usufructuado de una manera muy particular el asunto. Yo no sé si ustedes conocen los datos, que esto es desde Eduardo Galeano, desde que estamos en la universidad, de que un gringo consume como 20 veces lo que consume un haitiano. O sea, cuando vamos a hablar de los efectos ecológicos, no es que los seres humanos todos son... no es lo mismo un puto gringo y no es lo mismo un gringo con billete y con todas estas... Entonces es en ese sentido que a mí me parece que hablar de antropoceno es excusar, es querer no hablar del capitalismo. Además, porque el capitalismo es un concepto feo. Hay mucha gente que se le olvidó la clase. Hay mucha gente que habla de modernidad en vez de capitalismo, porque es que confunden además modernidad con capitalismo. Y creo que ese es un argumento interesante del libro de Santiago que empecé a ver. Yo creo que es el mundo patas arriba. Este mundo está cagado. No, pero ese es el libro donde hace, creo que esa comparación que usted dice. Y No, sí, es en ser como ellos. Es un artículo que se llama Ser como ellos, pero esto lo han trabajado los ecologistas, incluso la ecología política. O sea, esto es un asunto consabido, que no todos los seres humanos tienen la misma responsabilidad en la destrucción del mundo. Entonces no podemos hablar de antropoceno como si todos los seres humanos fueran igualmente. No es un problema de la especie. O sea, no es un problema de la especie humana, es un problema de un tipo particular de lógica de destrucción en nombre de la acumulación. Además, destruye tanto la naturaleza o el entorno como a los seres humanos. El capital lo que hace es predar, predar seres humanos y predar lo que sea. O sea, el punto es acumular. Y cuando puede acumular desde discursos ecológicos y sostenibles, entonces está supermercados orgánicos y todas esas cosas. Entonces, uno, por ejemplo, el profesor Escobar va y compra un pollo orgánico por allá en Estados Unidos que cuesta $20 más, pero bueno, y duerme bien por la noche. Bueno, no sé, he dicho muchas huevonadas hasta aquí. A ver, Carlos, ¿cómo ve la cosa? Cecilia, Santiago, antes de que nos no, no, pero está muy bien. Eso hablábamos con el profe Andrés también, de cómo en el cambio climático, la crítica de América Latina que le hacía a los países de que ellos no eran culpables del cambio climático y cómo, o sea, que por qué no pensaban que ellos eran los que habían generado todo. Hay una crítica capitalismo, sobre eso. pero aquí no son simplemente en América Latina hay mucho capitalismo y en América Latina no todos vamos igual. O sea, eso de los latinoamericanos, o sea, yo no sé, yo veo gente que le está yendo como muy bien con la guerra, gente que le va muy bien con la minería, incluso las retros. Y no son todos blanquitos y mestizos. Yo conozco algunos negritos que les va súper bien con las retros o que les va muy bien con la guerra y algunos indios también.
Por eso no aparecen en el discurso ahorita de las comunidades. Eso no son, eso parece que no son comunidades. Oye, Carlos, vos cómo teorizás a Miguel Polo Polo? ¿Como falsa conciencia? ¿Falsa conciencia o cómo lo teorizás? ¿Cómo teorizás gente que es negra y no se porta bien como tú quisieras que se portara? No, nada, digamos Porque no se trata, Polo Polo es no se, negro. no, Polo Polo es negro. Sí, y el Tino es negro. ¿O no? ¿El Tino no es negro? no se trata de, claro, no se trata de individuos, se trata de algo mucho más, digamos, Colectividad. estructural y sí, Pero- porque alguien también podría decir que imagínate que dijeran que todos los, no sé, los hombres blancos somos racistas o machistas o patriarcales y pues no se puede generalizar. Eso lo dicen un montón, ¿sabes? ¿Cómo? Eso lo dicen un montón. No, mire, usted, a propósito de lo que seguramente tú lo has escuchado, eh, por ejemplo, el tema que tienen los paisas con Buenaventura. Escucha, en Buenaventura el 80-70% de los negocios son paisas. Esos Y uno llega a todas partes y ahora están haciendo un proyecto sobre prospectiva para ver cómo sacan a Buenaventura de la inmunda y lo lidera un paisa. Eso está muy... Pues, pucha, Esos ¿qué tal? Lo lidera un paisa, pero vea, pero un paisa estaba a la antigua, pues, no el paisa más, no un Eduardo Restrepo. No, un paisa increíble, pues pucha, o sea, increíble. No. Lo que pasa es que, volviendo al tema, Eduardo, yo creo que hay un uso, ¿cómo? Ese profesor ¿Cómo? que yo soy una gonorrea, yo siempre soy un montador, ¿no? No, está muy bien. Hay un uso, digamos, performativo del discurso y uno construye realidades y ayuda a co-construir realidades. Y bueno, ahí lo que decíamos, no hay como un acceso pleno a la esencia de las cosas o a la verdad o al último término, pero sí hay, digamos, la posibilidad de construcciones alternativas, digamos, otro tipo de significantes. Y este señor Polo Polo se suma a los significantes de la derecha y de la hegemonía actual, ¿no? A repetir, a verse con María Fernanda Cabal y a abrazarse con la lógica del emprendimiento. Ellos son los emprendedores de sí mismos, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer ahí? Así como indígenas uribistas, muchísimos, Misak uribistas, impresionante, o por ejemplo ahorita el drama que tienen sumados a la indígenas en cantidad NASA sumados a la Dagoberto Ramos, a las disidencias de las FARC, a la Dagoberto Ramos, y pues muy complicado, ¿no? No, esto es, no, las idealizaciones, ¿no? Como decían por ahí, el mejor enemigo de los teóricos es la realidad, de los teóricos sociales. Eso está muy práctico. Y entonces la realidad. Ahora, pero entonces aquí la pregunta de Eduardo, ¿cómo, por ejemplo, volviendo a Buenaventura, si a vos te dicen, bueno, a ver, yo sé que tú dirías, no, yo no tengo por qué dar esa respuesta, pero yo ya les decía pues la salida política, ¿no? Para mí, fundamentalmente, además del racismo estructural que permea desde la Guajira hasta el Amazonas, ha habido una negación brutal de la diversidad de los territorios más allá de Bogotá, más allá de las capitales, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, si quiere, hay una negación brutal. Y esa negación brutal conectada con la hegemonía de derecha que hemos tenido y esa alianza con Estados Unidos que no permita tomar la mínima distancia de la política antidrogas, ha logrado hacer, no sé si ustedes vieron lo que nos mandó Eduardo del Miche Panda.
el Nietzsche Panda, la canción de Junior Jane que nos enviaste, Sí, yo me la pues yo perdí estoy muy ayer. sensibilizado como potente, potente, o sea, potente todo lo que hay, cómo le dan billete a la guerrilla, a los políticos, cómo mejor dicho, narcoestado, es un narcoestado lo que vivimos. Claro. Entonces, ¿cómo ves vos ahí? ¿Cómo verías vos una salida o un inicio para ver si cambian las circunstancias allá en el puerto? Mira, ¿Cómo la ves, Eduardo? Carlos, el punto de partida es desracializar el análisis. O sea, el día que vos te parecen blancos, negros e indios, no puedes avanzar en nada. Porque la politiquería es negra, absolutamente negra. O sea, eso es un producto local hermoso. El narco, la muerte y todo tiene que ver con la gente allá. Entonces, lo primero que yo haría es dejar de operar, por un lado, con comunidades negras, por otro lado, con lo blanco mestizo o lo dejaría de operar con ese modelo. El modelo puede ser para discutir con el Estado o para hacer conferencias en Estados Unidos, pero eso no sirve para entender a Buenaventura. O sea, porque es que no todos los negros son iguales. Y por eso mismo habría que pensar, siento yo, en cómo entender la, la configuración de los despojos reales, de las muertes reales, de los sometimientos reales, sin caer en pensar que los que son despojados, en los que son asesinados o en los que son empobrecidos, son simplemente víctimas carentes de agencia en esos procesos. Entonces, yo invitaría a la complejización de los lentes de análisis. O sea, yo pediría que la moralización del universo analítico se interrumpa. O sea, no es un asunto de unos buenos prefabricados, unas víctimas prefabricadas, y no quiero decir que no existan buenos y que no existan víctimas, pero el asunto no nos lleva a ningún lado. Ese análisis, nosotros ya tenemos todas las respuestas. Y ese análisis que introduce la tradicionalidad opuesta a Occidente y a la modernidad no nos lleva a ningún lado tampoco, porque la tradicionalidad es un asunto muy, muy híbrido y la modernidad también es un asunto muy híbrido en todas partes. Entonces, lo primero que yo diría es, profesor Escobar, deje de hablar tanta huevonada, métale el culito a los barrios y vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo, de verdad. Por ejemplo, para hablar de Arturo, que además adoro a Arturo, o sea, yo literalmente lo adoro, o sea, me parece, además me quito el sombrero frente a un personaje como él. Entonces, yo pienso que esos modelos de confundir lo que nos gustaría que fuera el mundo con lo que los mundos realmente son un mal punto de partida. Entonces, eso sería lo primero que yo plantearía. Lo segundo sería entender que la muerte, la violencia, el narco y todas esas cosas no es un asunto moral. Es un asunto de diferentes, no sé, como estrategias, apuestas, posicionamientos en condiciones muy particulares. O sea, no sé, yo creo que el pánico moral con respecto al narco, el pánico moral con respecto al conflicto, el pánico moral, tampoco sirve de mucho. Ahora, lo que yo haría, pienso yo, es tratar de entender cuál es la lógica de la reproducción de los diferentes poderes, porque hay poderes muy fuertes ahí. Y hay un poder, por ejemplo, muy fuerte con las clientelas políticas. Y pasa por los negros, y pasa por los barrios, y pasa por gente de derecha, y pasa por los consejos comunitarios. Los mismos líderes que están en los consejos comunitarios organizan las cosas para los politiqueros. Entonces, no sé, yo invitaría a pensar más desde el pesimismo del intelecto y el optimismo de la razón de Gramsci, que desde la hermenéutica de la esperanza de otra gente. Porque la hermenéutica de la esperanza nos deja dormir muy bien por la noche y nos permite decir, estos son buenos, estos son malos. Entonces sería eso. Lo otro que yo creo que es muy importante pensar es que hay que meterle el culo al mundo. Si uno no está dentro, eso no se puede pensar. Uno no puede pensar a Buenaventura desde Bogotá o desde Cali o desde Chapel Hill. No. Por muchos amigos que tenga uno allá.
Yo creo que hay que entender la cosa desde adentro, y yo creo que la gente que está adentro no la entiende simplemente porque está adentro, porque necesitan discusiones, confrontaciones, categorías, lecturas, archivos, contrastes con otras cosas. Yo conozco, tengo muchos amigos en Buenaventura que están en Buenaventura y pareciera que no estuvieran en Buenaventura. Y viven ahí toda la vida, o sea, pues tienen, sí, su experiencia y tal, pero el discurso con el que galvanizan esa experiencia es un discurso muy aplanado, es un discurso de comunidades buenas por un lado y actantes malos por el otro que se vinieron y nos impusieron las cosas. Entonces, no sé, decirlo en una palabra, mano, yo invitaría a meterle el culito al mundo, a discutir en otros términos y a inventar otros imaginarios teóricos con los cuales comprender eso. Parte de mi decisión de irme a vivir a Tumaco pasa por ahí. O sea, yo quiero contribuir a cómo entender a Tumaco de otra manera. Y no, eso no lo puedo hacer desde Bogotá, a pesar de que yo tengo un montón de amigos en Tumaco y me escribo con ellos todo el tiempo y yo leo lo que sale en la prensa y los datos de los cultivos y de los muertos y todas esas cosas. Yo creo que toca estar ahí largo y además conversar en tensión con la gente de allá. Entonces, no sé, de pronto en 5 años o en 10 tenga un par de ideas que ofrecer, pero ahora solamente principios metodológicos. ¿De qué no hacer? Sería por ahí. Bueno, yo voy a plantearles un par de cositas sobre conexiones. Y es una tesis que me gustaría pues plantear y que me gustaría mucho que ustedes la vieran y de pronto la discutiéramos en detalle. Mi tesis, mi argumento es que el Giro de Colonial hace parte de un movimiento mucho más grande, mucho más grueso. Y que ese movimiento más grande o más grueso se llama, o se lo puede como caracterizar en términos de un descentramiento de la Europa hiperreal. O sea, para mí el descentramiento de la Europa hiperreal es una cosa que tiene mucha más envergadura, mucho más alcance, y creo que lo del giro de Colonial es una estrategia, una de las tantas cristalizaciones de ese intento de descentrar a la Europa hiperreal. Sí, no creo que, o sea, de hecho no es el único, tiene cosas muy importantes, o sea, vuelvo a insistir, no me lean mal con las críticas que he hecho, porque creo que ahí vale la pena, hay cosas muy valiosas que se han planteado en esa conversación, o en ese grupo de conversación, o en esa colectividad de conversación. Creo que hay cosas muy, muy importantes y pues me parece que eso no puede no se puede perder de vista. Entonces, ¿qué es ese? ¿Qué pena darías otros movimientos que hacen parte de ese Sí, la idea es que voy a movimiento? exponer eso. La idea es presentar eso, y eso es lo que yo llamo conexiones. O sea, eso es lo que yo creo que podemos hacer ahora. Como ese gran movimiento del descentramiento de Europa, obviamente no está pensado por estas diferentes expresiones en esos términos necesariamente, pero son fundamentales. Trayendo algo que Carlos nos invitó a pensar hace unos días, yo creo que eso que se llama posmodernismo o discusión posmoderna es como un primer síntoma, y estoy totalmente de acuerdo con Dussel o con Boaventura de Sousa, de que es un primer síntoma intraeuropeo de un quiebre con respecto a una certeza, con respecto a una arrogancia incluso epistémica de Europa, y es precisamente una interrupción sobre muchos de los preceptos, incluso de los sentidos comunes que edificaban a la modernidad, en términos de esta concepción de la modernidad sobre ella misma. Creo que ustedes saben, eso sucede en los años 70, 80, finales de los 70, principios de los 80. Una de las personas más importantes ahí es Lyotard, pero no solamente Lyotard, o sea, en otras partes, incluso en Estados Unidos, hay expresiones de eso. Pero fundamentalmente es un movimiento que se asocia, pienso yo, en términos intelectuales,
con una transformación que se expresa política y socialmente en mayo del 68 en Francia, pero eso es, o sea, en América Latina pasó, en México pasó, en Córdoba pasó, o sea, no es, cuando yo hablo de mayo del 68 es como una manera muy reducida de mostrar una contracultura, un quiebre de una certeza existencial que habitaba a la Europa hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Es un momento de la posguerra donde se quiebran muchas cosas, la sexualidad, la noción de lo político, esa idea de la imaginación al poder, eso es una cosa acojonante, o sea, pensar eso es impresionante. Entonces, lo que quiero decir es que esto que podríamos llamar posmodernismo, como una filosofía, una estética, una serie de críticas a las certezas de esa modernidad, de los que podríamos plantearlos como en estos sentidos. Hay como varias premisas o varios postulados que cuestiona la posmodernidad. Uno es como la creencia en la razón, que la razón no se emancipará. Ese es uno de los planteamientos fundamentales de la modernidad, que el conocimiento racional, científico, técnico, científico del mundo natural y del mundo social nos va a emancipar no solamente de los caprichos de la naturaleza, sino que nos va a hacer sociedades más justas, más libres, etcétera, etcétera. Y eso obviamente, pues con la Segunda Guerra Mundial quedó súper claro que no. Ahí el Benjamin con eso de que la razón produce monstruos y toda esta cosa de la crítica a esta como este endiosamiento de la razón, la ciencia y la tecnociencia es uno de los puntos de este movimiento o de estas discusiones postmodernas. El otro postulado tiene que ver con la noción de política. Esto es de que los seres humanos son los sujetos de la historia. Estos personajes o la posmodernidad pone en cuestionamiento la idea del individuo o de los individuos como sujetos, actores de la historia y cuestiona mucho esa idea de una simple, no sé, como una simple instrumentalización de lo que puede significar la política y muestran como la complejidad y la densidad, incluso la inconsciencia de ese ejercicio que interrumpe el planteamiento de que somos sujetos que hacemos nuestra historia en los términos en los que lo pensamos. También hay otro planteamiento ahí muy importante que tiene que ver con la misma idea de totalidad social, que es lo que estaba también ahorita hablando a propósito de Quijano, pero Quijano no es el único, pero el posmodernismo problematiza esa idea de una totalidad social como la venía pensando la teoría social o la teoría política hasta la época, y piensan más en términos de identidades fracturadas, de experiencias interrumpidas, de imposibilidades incluso de lo social, ¿cierto? Y ahí entonces hay o sea, como podríamos ahondar en los diferentes postulados de la modernidad, la razón, la historia, la totalidad social, etcétera, etcétera, que son cuestionados como este movimiento filosófico, teórico, estético del posmodernismo. Entonces, el posmodernismo podríamos verlo como una primera grieta, como una primera fractura en esa arrogancia, digamos, de la Europa hiperreal que tenía una certeza sobre la ciencia, sobre la razón, sobre el Estado, sobre todas estas ideas fundamentales. Perdón, profe, una Da, cuñita ahí, pues un comentario ahí de esos de gente boba que va a los congresos o a las ponencias. Hay un libro, que es que, no, que me acordé pues con el texto, con el discurso de Fanon, no, de Cicey, sí, cuando dice Hitler es toda Europa, hay un man que escribió un libro que se llama Los libros del gran dictador, y un man que le hace un rastreo a los libros que leía Hitler, y básicamente la tesis que fundamenta ese libro es Hitler todo lo sacó de lo que se pensaba en Europa.
Y el libro es súper, súper interesante. No sé si lo conocías. No, no lo conozco, pero no me sorprende. O sea, Hitler no es una exterioridad ni es una anomalía. Exacto, me acordé por eso. Pero acuérdate que el mismo Foucault dice que los Gulag y que Hitler no son cuando él está hablando de defender la sociedad, pues la traducción de Fondo de Cultura Económica, pero eso fue publicado como desde el 92 como, por la piqueta, como algo del racismo. Seguía, me acuerdo del título concreto, cuando Foucault plantea que todo este asunto de Hitler y del Gulag, de estos asesinatos monstruosos de una gente, tiene que ver con esa lógica de dejar, de hacer vivir y de dejar morir, y eso está vinculado a la... Voy por el libro, puta. ¿Cómo se me olvida? Ya estoy viejito, ya se me están olvidando los textos. Pues por aquí está. Pero aquí está. Se llama Genealogía del Racismo. Esta es la primera traducción de lo que después van a traducir como defender la sociedad. Entonces, aquí también Foucault, pues digo, aquí también Foucault y después la discusión que tiene Agamben con Foucault reproducen esa tesis de que Hitler no es una exterioridad o una anomalía de Europa, sino que Hitler es la consecuencia lógica de eso, ¿cierto? No es una cosa que debemos pensar como una monstruosidad, sino como una consecuencia de lo que eso implicaba. Hacia allá llevaba esa lógica. Bueno, entonces sí, no me sorprende, no conozco el libro, pero no me sorprende el argumento, Santiago, porque es por ahí. Timothy Ryback se llama el autor. No lo conozco, qué bien, gracias. Bueno, entonces, ¿qué he dicho hasta ahora? He dicho hasta ahora que eso que se llama como posmodernismo es como un primer intento de descentramiento de Europa, por lo menos de fractura de esa arrogancia europea sobre los preceptos que edificaban su arrogancia y que son preceptos que están asociados, no sé, como a toda la idea de la ilustración y a toda la idea de la modernidad entendida de la manera más convencional del término. Aquí una nota al pie de página: es importante no confundir posmodernismo con postestructuralismo, porque postestructuralismo es una teoría muy particular basada en tres postulados fundamentales: que la realidad es discursivamente constituida, pero no es solo discurso. El segundo es que debemos hacer una historización, no un historicismo, sino una historización radical que implica pensar las invenciones específicas de lo social. Y lo tercero es una reconfiguración de la noción de agencia y estructura que constituye toda la teoría social. Entonces no hay que confundir postestructuralismo con posmodernismo. Posmodernismo tiene que ver con y el posmodernismo es anterior y está más, digamos, más gravitando alrededor de cierta filosofía en Francia, y de ahí la idea de condición posmoderna de Lyotard. Estos son 70 principios de los 80. Siento que uno pudiera ubicar a comienzos de los 80 una de las elaboraciones teóricas más importantes que van a llevar a un descentramiento de Europa, que es el surgimiento de los estudios de la subalternidad. Y ojo que no estoy hablando de estudios subalternos, porque la traducción del inglés de Subaltern Studies no es estudios subalternos, no es estudios de los mismos subalternos o de los subalternos, sino que es estudios sobre la subalternidad. Entonces, por eso es mejor pensar la traducción en términos de estudios de la subalternidad que estudios subalternos. Eso es digamos, un conjunto de historiadores que están en la India, liderados por Guha, que desde 1982 publican una revista que está titulada Subaltern Studies, y que tiene tres momentos fundamentales y tres momentos muy importantes para pensar esto del descentramiento de Europa. El primer momento con el que emerge la problemática de los estudios de la subalternidad es la pregunta por cómo deselitizar
los relatos históricos de la nación que han sido producidos desde la historia colonial británica, pero también desde la historia nacionalista de los indios. Entonces, Estudios de la Subalternidad se funda en la pregunta de la interrupción, de la ruptura, del cuestionamiento de la historia elitista, de la historia que desconoce la voz y la agencia de los sectores subalternos. Sectores y clases subalternas es el concepto que además viene de Gramsci, lo retoman de Gramsci, son sectores y clases subalternas en la producción de la nación. Entonces es una invitación a producir otros archivos, incluso a establecer unas metodologías donde el silencio, lo que no está en el archivo, lo que no aparece en el archivo, es tan o más importante que lo que aparece en el archivo. De ahí, por ejemplo, la noción de prosa de la contrainsurgencia de Guja, de cómo podemos ver que el archivo es una serie de sedimentaciones, de borraduras de las voces y de las agencias de los sectores subalternos, y por lo tanto tenemos que leer el archivo a contrapelo para poder interrumpir esas narrativas que han sido sedimentadas desde unas prosas de la contrainsurgencia que borra esa voz y esa agencia. Entonces, digamos que el primer momento fundacional de los estudios de la subalternidad es un momento de cuestionamiento de cómo se piensa, de cómo se escribe, desde dónde se imagina la nación. Y además lo hacen una serie de historiadores, y Chakrabarty es uno de la última generación de ese estudio de la subalternidad, ¿cierto? Entonces empiezan a pensar ese asunto de cómo entendemos la voz y la agencia de los sectores subalternos, lo que lleva a problematizar la idea de cómo se entiende la política y de cómo se entiende lo político. Eso está en la introducción de Chakrabarty que les puse a leer para hoy, que es la contribución de Guja, que es la discusión con Hobsbawm y con toda la tradición marxista de que los campesinos hay que entenderlos como actores políticos, pero el hecho de que sean actores políticos no significa que no tengan mundos encantados o que su práctica política no sea la de la racionalidad gubernamental que Europa está esperando en los actores políticos. Entonces, que hay que leer, hay que leer con otros anteojos, hay que entender con otros anteojos lo que está sucediendo y lo que pasó en todos los procesos para poder justipreciar la voz o las voces y las agencias de los sectores subalternos no solamente en los relatos, sino en los procesos, en las prácticas que configuraron la nación en la India, ¿cierto? Perdón, ahí, profe Eduardo, yo me leí ese texto y no entendí, pues esa parte sí, porque claro, el historicismo europeo dice como, todavía no están listos, se vende como eso. Entonces, ¿cómo esa relación entre quitar ese discurso de nación es también, no, bueno, revertir ese discurso de nación es revertirlo también desde cómo se ha contado históricamente, ¿es eso? Mira, aquí hay dos cosas que están sobre la mesa. Lo del historicismo, y ya te cuento lo del historicismo y cómo se opone eso a la historización. Enseguida te cuento eso. Lo que está planteando Chakrabarty, pero también Guja, es que los términos en los que se ha entendido lo político han sido profundamente eurocéntricos. Y desde esos términos, los campesinos nunca han sido actores políticos. No pueden ser actores políticos. Pero si vos cambias los lentes, entonces hasta los dioses devienen en actores políticos. Y no te estoy echando carreta, es de verdad. No es un asunto de representación. Además, porque Chakrabarty en algún punto dice que hay que romper la ontología moderna de la secularización para entender en otros términos un asunto que siempre se va a escapar. Los pasados subalternos nunca pueden ser contados, porque si son contados ya dejan de ser pasados subalternos, porque son de alguna manera escritos en unas políticas de la representación. Enseguida voy a
ampliar un poquito más eso con Spivak, que es el segundo momento de estudios de la subalternidad. Pero lo que quiero plantear ahora con la otra cosa es que para Chakrabarti es muy importante diferenciar entre historización e historicismo. El historicismo es todo ese pensamiento que habla de primero en Europa y luego en otro lado. O sea, todos esos modelos difusionistas de que la ilustración se inventó en Europa y después se llevó a otro lado, o que la modernidad se inventó en Europa y después se llevó a otro lado, o toda esa idea de que primero Europa y después en otro lado, eso tiene que ver con toda esa noción de que hay un agente de la historia y los otros son más o menos receptáculos de esa historia. Y son receptáculos que además tienen como siempre son como díscolos, como algo que no se apropia realmente de la cosa, son diletantes sus maneras de apropiar. Entonces, por eso, toda la idea de que primero en Europa y después en otro lado, pero los otros lados es todavía no, o sea, todavía no están preparados para el asunto de la inmadurez, de que después va a ser posible, pero ahora no. La idea del desarrollo, la idea de la modernidad está muy atravesada por esa narrativa de primero en Europa, después en otros lados, y por el de todavía no. Estamos en el salón de espera de la historia, en el salón de espera. Entonces, ese discurso es un discurso que está atravesado por toda la idea del pensamiento evolucionista, de que hay una serie de fases y de fases de evolución y de que Europa está en la cúspide de esa evolución. Entonces, los otros lugares son el pasado del presente de Europa. Esos lugares, para esos lugares en América Latina, Asia, África, Europa es su futuro. Todos tenemos que pasar por ahí. Europa está más adelante y es una concepción lineal y es una concepción teleológica de la historia. Entonces, esa es la idea del historicismo. Y Marx, por ejemplo, parte importante del eurocentrismo de Marx es que se compra el historicismo. Es más, vos ves en Marx, en toda la elaboración de Marx y Engels, de lo de los modos de producción, y es modo de producción del comunismo primitivo, después viene el modo de producción feudalista, el modo de producción capitalista, y después vendrá el socialista y el comunista. Ahora, esos locos se inventaron un concepto que se llamaba modo de producción asiático para dar cuenta de unas sociedades y unas historias que no cabían ahí, que era el 99% de la humanidad. Ese hijo de puta concepto era un concepto anómalo donde ellos trataban de englobar cosas. Entonces, lo que quiero decir es que Marx es hijo de su tiempo, de su historia, o sea, es un ser humano, no es nada más ni nada menos que eso, a pesar de todas sus genialidades. Y él hace parte de ese pensamiento historicista que Chakrabarti está cuestionando. No podemos provincializar a Europa si seguimos operando desde el historicismo, que implica estas teleologías, estas unidireccionalidades, Europa como agente, como primero, como origen de, y o los otros como, no sé, como destino o como todavía no de la historia, ¿cierto? Eso tiene múltiples implicaciones. Toda una discusión que tenemos nosotros de antropologías del mundo se basa en esa problematización del historicismo. Ahora, historización es distinto. Miren que son dos términos, dos palabritas muy cercanas y se pueden confundir, historización, historicismo. Pero historización es desnaturalización, es evidenciar cómo hemos llegado a ser lo que somos. Y la genealogía es una estrategia de historización, pero no es la única. O sea, y Chakrabarti no se está moviendo en genealogías, sino que él se está moviendo en una tensión que es preciosa en términos metodológicos. Él toma como expresión a Heidegger por un lado y a Marx por el otro. Y toma como expresión, como significante a Heidegger de una estrategia que implica las diferencias que hacen la diferencia, ahondar en la especificidad y en la singularidad del mundo, entender
la imposibilidad misma de generalización, ¿cierto? Y tratar de entender las cosas en su singularidad, en su, digamos, en su acontecimiento, para usar el concepto de Foucaultiano, en su eventualización, ¿sí? Pero él dice que eso es una estrategia que hay que poner en tensión con la estrategia de Marx, que es la estrategia de Marx es la de la totalización, que no es lo mismo que el totalitarismo. Y la estrategia de totalización pasa por saber y por entender que hay efectos reales en el mundo de las totalizaciones concretas. Y la Europa hiperreal se mueve desde totalizaciones concretas que tiene efectos en el mundo específico. Entonces, en términos metodológicos, el texto de Chakrabarty no solamente nos coloca en un plano de la historización, sino que nos coloca la historización en tensión de lo que él llama la pluralización del Heidegger y la totalización del Marx. O sea, a mí eso me parece genial, eso resuelve un montón de asuntos que para mucha gente todavía ni siquiera son visibles, son problemas en su trabajo. Entonces es por ahí, Santiago. Entonces, me devuelvo a lo que estaba conversando, estudios de la subalternidad, pues obviamente el primer momento son los años 80, son el primer momento de intentar leer el archivo a contrapelo, de producir otros archivos, porque es que el archivo no es inocente, pero el hecho de que no sea inocente, en eso mismo nos dice un montón de cosas, porque los silencios, las obliteraciones, las borraduras, las tachaduras dicen mucho de cosas que nosotros debemos aprender a entender, ¿sí? Entonces es un ejercicio de lectura a contrapelo para desandar, para desmontar los efectos de las prosas de la contrainsurgencia, ¿cierto? Entonces eso es súper importante en ese primer momento de los estudios de la subalternidad. Hay un segundo momento que se encarna en Spivak, con ese artículo que les decía, ese artículo es particularmente productivo de todo un debate, que es el de ¿puede el subalterno hablar? Es un artículo que, si no estoy mal, es del 84-87, o sea, algunos de esos 2 años, y es un artículo que les plantea al programa o a la problemática de los estudios de la subalternidad, de la cual ella hace parte, les plantea los límites de la representación. La pregunta de Chakrabarty es ¿puede el subalterno hablar? Es el asunto de cómo si el subalterno habla... Es de Spivak ya. Ese es Spivak. Estábamos hablando de Guha primero y hicimos una deriva por Chakrabarty a propósito de tu pregunta, pero volvimos a la discusión de estudios de la subalternidad. Y en estudios de la subalternidad, de un primer momento, que es el primer momento de tratar de traer la voz y la agencia de los subalternos. El segundo momento lo encarna Spivak cuando problematiza la posibilidad misma de traer la voz y la agencia de los subalternos, cuando dice los subalternos no pueden hablar, y si ustedes los traen, dejan de ser subalternos. Porque la subalternidad no es una ontología, la subalternidad es una relacionalidad. Si ustedes creen que subalternos son individuos concretos, la están cagando. La subalternidad es una relación y esa relación está caracterizada precisamente por la condición de silenciamiento, porque la representación debe ser entendida de 2 maneras distintas. Representación en el sentido de presentar, en el sentido epistemológico, de dar cuenta, de pintar, de describir, de explicar, de conocer. Ese es un nivel, y el otro nivel es representación, como yo hablo cuando un senador dice yo soy el representante de Risaralda, o soy el representante de Manizales, o cuando el presidente dice es que nosotros los colombianos, pues él lo que está haciendo ahí es un proceso de representación política. Y Spivak dice, esos 2 conceptos de representación lo que nos invitan a pensar es que existen lenguajes del poder y lenguajes del conocimiento, o de la epistemología, o de la estética, desde los cuales para ser legibles los sectores subalternos deben dejar la condición de la subalternidad y por lo tanto ya no son subalternos. Entonces, para ella, frente a esa pregunta de ¿puede el subalterno hablar?, ella dice, es imposible. Por definición no puede hablar.
Ahora, mucha gente se rasga las vestiduras, que claro que puede hablar, y no se dan cuenta que para Spivak, que está escribiendo en inglés, una cosa es to talk y otra cosa es to speak. Ella está pensando en speak y está pensando en speak a partir del lenguaje, si es el lenguaje del poder. Cuando estamos en el orden de la política, cuando la gente, como Francia Márquez, entra en un asunto de campaña política, está jugando el lenguaje del poder, el lenguaje de la política. Y quiero ser presidenta, está en un lenguaje concreto, ya no es ninguna subalterna. O sea, así esté en un lugar de marginación, está hablando el lenguaje del poder. Ahora, doña Eleuteria en el río Satinga, que ni siquiera se imagina en ese lugar, que ni siquiera puede hablar de esa manera, ahí hay una condición de silenciamiento concreto. Entonces, ese texto de Spivak, que es como la primera como contrastación de los estudios de la subalternidad en clave de postestructuralismo, porque Spivak está pensando desde Derrida y desde Foucault, aunque le da madera a Derrida y Foucault, ella lo que está haciendo es decirle a la gente que estaba queriendo hacer estudios de la subalternidad como recuperar o traer la voz y la agencia de los subalternos, decirles, eso es una aporía, es imposible, no es posible que eso se pueda hacer. Entonces ese es como el segundo momento. Pero entonces es como el subalterno no está en el sujeto, sino que la subalternidad es una relación. Bueno, la subalternidad es una relación y es una relación que implica una condición de silenciamiento. Y es una relación que incluso en el primer momento de los estudios de la subalternidad es una relación en cadena. Cuando ellos piensan sectores y clases subalternas, la están pensando en clave gramsciana, entonces no están pensando en una esencia encarnada en un agente, sino que están pensando en cadenas de subalternización. Entonces, por ejemplo, una autoridad colonial en una provincia de la India está subalternizado con respecto a las autoridades coloniales en Calcuta, pero tiene una relación de no subalternización con respecto a otros, pero, o sea, es como en cadena, es un asunto de cadenas y de cadenas que son múltiples y son contradictorias y depende del posicionamiento. Esto es Gramsci, esto es la primera, como el primer momento de los estudios de la subalternidad. El segundo es Spivak con el postestructuralismo, las políticas de la representación y decirles, dejen de ser tan inocentes que por supuesto podemos leer el archivo a contrapelo, por supuesto podemos buscar la voz y la agencia de los subalternos, pero ustedes siempre los están hablando. Ustedes los están hablando, ustedes los están escribiendo, ustedes los están poniendo en unos relatos que no son los relatos de la gente en cuanto tal. Porque es que si eso escapa, eso está por fuera incluso del discurso, porque el discurso desde el que escribimos el mundo es un discurso, por ejemplo, secular. Y ese discurso ya de entrada no puede atrapar las experiencias y las aristas mismas de los sectores y clases subalternas. Pero el tercer momento es el más interesante, que es donde está Chakrabarty. Entonces, como se muestra las dificultades del proceso de traer la voz y la agencia de los subalternos, entonces Chakrabarty y otra gente vuelcan los estudios de la subalternidad a pensar los dispositivos del silenciamiento. Entonces, los estudios de la subalternidad desde los años 2000 están pensando cuáles son los dispositivos desde los cuales se producen a los subalternos como subalternos. Entonces ya no se está estudiando a los subalternos como tales y traslados, sino cuáles son los dispositivos, cuáles son los mecanismos, cómo opera producir a los subalternos como subalternos. Y ahí hay dos grandes caminos. Uno, de estudiar los dispositivos que los silencian, que los borran, que podríamos decir son los dispositivos más convencionales, pero también hay otros dispositivos que podríamos decir que son las contrainsurgentes prosas de la insurgencia, que en últimas lo que hacen es inventar unos subalternos como quieren que estén los subalternos, que es un poco lo que yo tanto jodo en la vida con el asunto de las comunidades negras. O sea, son unas gentes paradas en unos lados que producen a los subalternos desde sus clases, desde sus frustraciones clasemedieras y desde sus lecturas muy particulares y muy... Entonces,
el tercer momento de los estudios de la subalternidad ya no está pensando tanto en cómo recuperar la voz y la agencia de los subalternos, ni cómo escapar a las políticas de la representación, a las aporías de que sea posible esa voz o esa agencia, sino que están pensando en cuáles son los mecanismos de la subalternización. Y aquí estamos pensando el privilegio y el poder. Entonces, miren que los estudios de la subalternidad ahora están estudiando, digamos, no tanto a los subalternos, sino a aquellos que producen a los subalternos. Y ahí hay dos familias, unas que los producen como ausencia y otras que los producen desde sus proyecciones y fantasías clase medieras que les endosan la solución y la resolución del mundo, etcétera, etcétera. Ese es el estudio de la subalternidad. Esa es una, digamos, una de las conexiones que podemos establecer con estudios con el giro de colonial, que es anterior, es años 80 y es fundamentalmente gente que trabaja desde la historia. Esto es muy importante. ¿Desde dónde están parados? Están parados en tratar de entender el archivo. O sea, estos no son filósofos por allá. Spivak es estudios literarios, pero en general es gente que le mete el culo al archivo, que no que van dos meses y sacan dos daticos y se arman un libro, no. Es un asunto de trabajo y archivo en detalle y de pensar el archivo como tal y todo lo que eso significa en términos Foucaultianos, no como una cosa ya afuera en el mundo, sino como una producción bien concreta desde la teoría, desde las decisiones metodológicas específicas. Entonces, a mí me parece que esa es una conexión muy interesante y que lo que están haciendo estudios de la subalternidad es un primer quiebre de esta centralidad de la Europa en muchas direcciones. Primero, pues obviamente con toda esta cosa del quiebre de cómo entender la política y lo político. Ahí hay un descentramiento de Europa. O sea, debemos entender que la idea de lo político y la política es una imaginación europea. Y si queremos entender las agencias y las complejidades del universo social, tenemos que movernos si queremos entender otras gentes, otras cosas, de ese principio de inteligibilidad tan estrecho y tan sesgado. Lo otro es lo que estábamos discutiendo con el historicismo, ¿cierto? Descentrar Europa pasa por una interrupción del historicismo. Y, por ejemplo, eso le ayudaría un montón a Giro de Colonial. Giro de Colonial ni siquiera se ha preguntado eso. Nada, el historicismo, para nada. O sea, es un relato que ni siquiera aparece como problema dentro. Por lo menos yo no conozco a alguien que haya planteado esa cosa. Es más, es muy interesante ver cuáles son los cuerpos bibliográficos con los que operan cada uno de estos diferentes asuntos, ¿sí? Y también creo que otro de los elementos fundamentales del descentramiento de Europa está en el concepto mismo de Chakrabarty, que es en el tercer momento ya de los estudios de la subalternidad, de provincializar Europa. Y esto pues nos abre a la lectura de hoy, podemos ahí entrar a una conversación con la lectura de hoy, la de Chakrabarty, y de lo que significa provincializar Europa, porque provincializar Europa no es un anti-europeísmo, tampoco es un multitutti frutti, tampoco es un relativismo cultural, tampoco es un particularismo, tampoco es descartar a Europa. Este enunciado de Chakrabarty es fundamental. Escúchenlo. Europa es necesaria pero insuficiente. Eso es el planteamiento de provincializar Europa. Y Europa no es lo que nosotros pensamos que es. No es una geografía, no es una gente. O mejor, no es solo eso, ni fundamentalmente eso. Y eso pues eso te saca de todo el conjunto de discusiones que mucha gente se plantea ahí. O sea, yo creo que eso alimenta muchas cosas. A ver, yo les propongo esto, yo voy a hablar, esto es una conversación que se abre, ya. Si quieren, hacemos un descansito para volver con esta discusión de la lectura de Chakrabarty y esas cosas, le damos esa discusión y después yo hablo de otros dos grandes descentramientos de Europa que me parece a mí, uno es obviamente la teoría postcolonial, que mencionamos en la primera sesión eso. La teoría postcolonial es de los 90,
es un asunto más vinculado a crítica literaria, a psicoanálisis, a postestructuralismo, y la problemática, como la planteamos en aquella ocasión, es muy distinta de los estudios de la subalternidad. No es reescribir la historia de la nación desde la voz y la agencia de los subalternos, sino que el problema de la teoría postcolonial o los estudios postcoloniales es cómo la experiencia histórica del colonialismo constituye nuestro presente, que es otra cosa, y que es distinta de giro decolonial, que es la interrupción de los relatos eurocéntricos de la modernidad desde la diferencia colonial, que es otra cosa. El problema del giro decolonial es la modernidad. La modernidad tensionada, disputada, socavada, problematizada desde la colonialidad para decolonizar. Esa es como la problemática concreta del giro decolonial, ¿cierto? Entonces, no sé, van a ser casi las 6, son las 5:50, y he hablado un montón como si estuviera en una clase de pregrado. Entonces, les propongo, hagamos pipí, comamos alguna huevonadita y volvemos y damos la discusión de Chakrabarty, que ahí se conecta la discusión de Chakrabarty. Después hablamos de teoría postcolonial y ahí se conecta el texto de Stuart Hall con todo lo que él trae de Said, y ya no es orientalismo, sino es Europa y el resto y todo lo que eso implica en términos del análisis. Y ya después me imagino que estaríamos cerrando esta sesión y también este módulo de giro decolonial. Entonces, ¿les parece? Vamos a hacer pipí, a comer arepa. Eduardo, Dale, Carlos. yo me tengo que despedir porque a las 6:30 es el curso de estudios culturales de la maestría. ¿Te acuerdas? Dale tranquilo, sí. Dale tranquilo. Hoy a las 6, sí. Bueno, me alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes. Muy chévere esta semana. Muchas reflexiones provocadoras. Y bueno, les deseo todos los éxitos a Lina en la maestría y a Santiago y a Cecilia en este camino del doctorado. Bueno, listo. Bueno, por ahí en el camino nos vamos viendo. Además fue maravilloso que pudiéramos como conversar y discutir cosas, porque yo creo que pedirle a la gente que sea crítica con algo, si uno no lo encarna y si no lo ven operando, es como un saludo a la bandera. Yo creo que es muy importante que se entienda desde la práctica que el disenso hace parte de la producción de conocimiento. Por supuesto. Vale, listo, Carlos. Muy chévere. Listo. Bueno. Gracias, Carlos. Por todo, un placer conocerte. Lo mismo, gracias. Nos vemos a Chao. 6:15, ¿les parece? 6:15, ¿sí? 6:15. Perfecto. Vale. Bueno, ya nos vemos.